Hola, me llamo Luisa y tengo 42 años. Esta es mi historia de infidelidad. Después de 15 años de matrimonio, le fui infiel a mi marido Felipe, y me encontré deslizándome por un sendero oscuro que nunca pensé que recorrería. La vida matrimonial se había vuelto predecible, casi monótona. Nuestros días se deslizaban entre las responsabilidades de la casa, el trabajo y los niños, y en el proceso nos perdimos el uno al otro. El peso de la rutina y la monotonía se había vuelto abrumador. Nuestra relación había perdido la chispa que alguna vez nos unió. Sentía que me había convertido en una sombra de mí misma, perdida en las demandas de la vida diaria. La intimidad y la comunicación se habían convertido en un recuerdo lejano, y a menudo me encontraba anhelando la emoción y la pasión que una vez definieron nuestra relación. Entonces llegó él, Carlos, con su mirada intensa, y su forma de hacerme sentir viva de nuevo. Nos conocimos en un evento de la empresa en la que ambos trabajábamos. Era una conferencia aburrida sobre estrategias de marketing, pero su presencia cambió por completo mi perspectiva de la noche. Lo vi por primera vez en la sala de conferencias, entre la multitud. Su cabello oscuro y su porte seguro lo hacían destacar entre la multitud. No pude apartar la mirada de él mientras hablaba con colegas. Su energía era magnética. Después de la charla, nos encontramos casualmente en el área de refrigerios. Me acerqué tímidamente, atraída por su sonrisa amable, y comenzamos a hablar. Descubrimos que teníamos intereses similares y compartíamos una pasión por el mismo libro que estaba en la mesa de café. Esa noche, nuestros caminos se cruzaron varias veces. Nos encontramos intercambiando miradas furtivas y sonrisas cómplices. Fue durante una pausa entre las charlas cuando nos encontramos solos en un rincón tranquilo del hotel donde se celebraba el evento. La conversación fluyó con naturalidad, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos hablando de nuestras vidas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños. Fue en ese momento cuando sentí una conexión profunda con él, como si nos conociéramos desde siempre. Me contó sobre su amor por la música y cómo solía tocar la guitarra en una banda antes de dedicarse al marketing. Yo le hablé de mis sueños de juventud, de cómo quería ser escritora, y de cómo esos sueños se habían desvanecido con el tiempo. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque ambos éramos conscientes de las líneas que no debíamos cruzar, el deseo de estar juntos era abrumador. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos pudo resistirse a la tentación. Aquella noche, cuando la conferencia llegó a su fin, Carlos y yo nos encontramos en el bar del hotel. Las copas de vino se sucedieron y con ellas, las barreras que habíamos mantenido durante el día comenzaron a desmoronarse. Nos dirigimos a la terraza del hotel, donde la vista de la ciudad iluminada bajo el cielo nocturno parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. La brisa suave y el sonido lejano del tráfico crearon un ambiente íntimo. Nos acercamos más, y finalmente, nuestros labios se encontraron en un beso que selló nuestro destino. En ese instante, supe que había cruzado una línea que cambiaría mi vida para siempre. Después nos dirigimos en su habitación del hotel. Cedimos a la atracción que había estado creciendo entre nosotros desde que nos conocimos. Fue un acto impulsivo, motivado por el deseo ardiente que sentíamos el uno por el otro, pero también por el anhelo de escapar de las realidades mundanas que nos habían atrapado en nuestras vidas cotidianas. Y sí, lo hicimos. Nos entregamos el uno al otro con una pasión que hace tiempo no sentía. Fue emocionante, prohibido y liberador al mismo tiempo. En el momento en que nuestros cuerpos se encontraron, toda inhibición desapareció. Sus manos recorrieron mi piel con una urgencia que me hizo olvidar por completo dónde estábamos y quiénes éramos. Me perdí en sus brazos, dejando atrás todas las preocupaciones y responsabilidades que había acumulado durante años. Cada beso, cada caricia, era como una corriente eléctrica que me atravesaba, encendiendo partes de mí que habían estado dormidas por demasiado tiempo. Me sentí viva de una manera que no había sentido en años, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando en la oscuridad de mi vida rutinaria. Por un instante, fui libre. Libre de las expectativas, de las limitaciones, de las normas que me habían mantenido atada durante tanto tiempo. En esos momentos de pasión desenfrenada, no había pasado ni futuro, solo el presente palpable y abrumador.
Todo lo demás se desvaneció en la distancia mientras me sumergía en la intensidad del momento. Cada susurro, cada gemido, era un recordatorio de que estaba viva, de que era capaz de sentir y desear más allá de los confines de mi matrimonio. Me entregué por completo al éxtasis del momento, sin pensar en las consecuencias o en el dolor que vendría después. Fue un acto de rebeldía contra la monotonía de mi vida, un momento en el que me permití ser egoísta y buscar mi propia felicidad a cualquier costo. Pero incluso en medio del placer desenfrenado, una pequeña voz en mi interior susurraba advertencias, recordándome que cada elección tiene consecuencias, y que esta, sin duda, cambiaría todo. Después de ese momento de euforia, nos miramos con una sonrisa cómplice, con la sensación de haber descubierto un nuevo mundo juntos. Nos abrazamos con fuerza, compartiendo la intimidad de ese momento mágico que habíamos creado. Salí del hotel, bajo las luces de la ciudad, y me sentí rejuvenecida, como si hubiera sido bañada por una lluvia de renovación. Cada paso que daba estaba impregnado de una ligereza que no había sentido en años. El aire fresco de la noche me envolvía, llevando consigo las preocupaciones y las dudas que habían plagado mi mente antes de entrar en esa habitación. Caminamos juntos por las calles, riendo y hablando en voz baja, como dos amantes que acababan de descubrir el secreto del universo. Cada mirada, cada gesto, estaba lleno de una conexión profunda y sincera que nos unía en un lazo que parecía irrompible. En ese momento, no había espacio para el arrepentimiento o la culpa. Solo había gratitud por la experiencia compartida, por el renacimiento de una parte de mí que había estado dormida durante tanto tiempo. Me sentí viva y renovada, lista para enfrentar lo que el futuro tenía reservado para mí. Después, con el corazón ligero y la mente llena de emociones encontradas, me dirigí a casa con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por ahora quería aferrarme a la felicidad que había encontrado en ese fugaz momento de pasión compartido. Al entrar a casa, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Mi esposo estaba durmiendo, ajeno a lo que había sucedido esa noche. Decidí que lo mejor sería darme una ducha antes de acostarme, no solo para limpiar mi cuerpo, sino también para limpiar mi mente de cualquier rastro de culpa que pudiera quedarme. El agua caliente me envolvió, relajando los músculos tensos y lavando cualquier rastro del encuentro prohibido. Me permití perderme en el flujo reconfortante, dejando que el calor borrara las dudas y los remordimientos que habían estado atormentándome desde que salí del hotel. Después de un tiempo que me pareció una eternidad, apagué la ducha y envolví una toalla alrededor de mi cuerpo. Me miré en el espejo, encontrando una mirada diferente en mis ojos, una mezcla de satisfacción y preocupación. Me vestí con ropa cómoda y con pasos ligeros. Me dirigí hacia la habitación donde mi esposo dormía tranquilamente. Me deslicé bajo las sábanas, sintiendo su calor reconfortante a mi lado, pero no podía dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que acababa de experimentar. No podía creer que otra persona pudiera hacerme sentir tan viva y tan deseada. Era como si una chispa hubiera encendido una llama dentro de mí que había estado dormida durante años. Durante horas, me revolví en la cama, incapaz de apartar de mi mente la imagen de sus ojos oscuros y la sensación de sus manos sobre mi piel. Aunque me sentía culpable por traicionar la confianza de mi esposo, también sentía una oleada de emoción por haber encontrado algo nuevo, algo que me recordaba que aún era capaz de sentir pasión y deseo. Finalmente, el cansancio me venció y me sumergí en un sueño agitado, lleno de sueños tumultuosos que reflejaban el conflicto en mi corazón. A pesar de todo, me aferré a la esperanza de que nuestro amor fuera lo suficientemente fuerte para superar esta prueba. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas y el peso de la realidad se hizo presente. A pesar de la euforia de la noche anterior, ahora me encontraba de nuevo en la rutina de mi matrimonio, rodeada de las mismas responsabilidades y compromisos de siempre. Me senté en la cama, observando a mi esposo dormir pacíficamente a mi lado, y una sensación de tristeza y desilusión me invadió. ¿Cómo podía haber traicionado su confianza de esa manera? ¿Cómo podía haberme dejado llevar por el deseo y olvidarme de todo lo que teníamos juntos? Me levanté de la cama con pesadez,
sintiendo el peso de mi culpa como una losa sobre mis hombros. La casa estaba tranquila, pero el silencio parecía ensordecedor, recordándome lo que había hecho y las consecuencias que tendría que enfrentar. Mientras preparaba el desayuno, traté de mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro me sentía destrozada. Cada movimiento era una tarea ardua, cada sonido parecía un eco de mi propio remordimiento. Mi esposo finalmente se levantó y se unió a mí en la cocina, pero a pesar de sus palabras amables y su sonrisa cariñosa, no pude evitar sentirme distante, como si estuviera viviendo en un mundo aparte del suyo. Intenté seguir con el día como si nada hubiera pasado, pero cada momento que pasaba me recordaba la traición que había cometido. Cada vez que miraba a mi esposo, veía su confianza en mí y sentía una punzada de dolor por haberla roto. El resto del día pasó en un torbellino de emociones, con la culpa y el arrepentimiento consumiéndome por dentro. Me di cuenta de que había desatado una tormenta que no sabía cómo calmar, y la perspectiva de enfrentar las consecuencias de mis acciones me abrumaba. En lo más profundo de mi corazón, anhelaba volver atrás y deshacer lo que había hecho, pero sabía que ya era demasiado tarde. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones y tratar de reparar el daño que había causado, si es que alguna vez era posible. Con cada hora que pasaba, la sensación de tristeza se intensificaba. Intenté concentrarme en las tareas diarias, pero mi mente seguía volviendo a la noche anterior, al momento en que traicioné la confianza de mi esposo. Cada interacción con él era una dolorosa evocación de lo que había hecho. Su amor y su confianza en mí se sentían como un peso insoportable sobre mis hombros. Me esforcé por mantener una fachada de normalidad, pero por dentro me sentía destrozada. El día transcurrió lentamente, con cada hora que pasaba sintiéndome más alejada de mi esposo y de la vida que habíamos construido juntos. Las palabras amables y los gestos cariñosos que compartíamos parecían vacíos ahora, eclipsados por la sombra de mi traición. Por la noche, cuando nos acostamos juntos en la cama, me sentí como si estuviera durmiendo al lado de un extraño. Su respiración tranquila y sus brazos alrededor de mí solo aumentaron mi sensación de aislamiento y culpa. Me di la vuelta en la cama, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escaparse. Sabía que tenía que enfrentar lo que había hecho, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría explicarle a mi esposo que había sido infiel? ¿Cómo podría reparar el daño que había causado? En medio de la oscuridad de la noche, me sentí abrumada por la desesperación y el remordimiento. Había buscado la emoción y la pasión fuera de mi matrimonio, pero ahora me encontraba atrapada en un torbellino de dolor y pesar del que no sabía cómo escapar. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos que inspiran y conmueven.